días, bienvenidos al foro CIRRURAL, Sostenibilidad e Innovación al servicio de las regiones europeas. Durante la próxima hora vamos a repasar los resultados de este proyecto en el que han participado organismos y centros de investigación de Francia, de España y Portugal. Esta iniciativa ha sido posible gracias a los fondos del programa Interreg SUDOE, que apoya el desarrollo regional en el sudoeste de Europa y que ha estado financiando proyectos transnacionales a través del fondo FEDER. La secretaría de este programa tiene su sede en Santander y desde allí la directora de la Secretaría Conjunta Interreg SUDOE, Isabel Rugullet, nos va a explicar en qué consiste este importantísimo instrumento europeo. Buenos días, Isabel. Bonjour. Buenos días, bonjour a todos, buen día a todos. Pues efectivamente es un placer estar con ustedes hoy aquí desde Santander, donde está la sede de la Secretaría Conjunta, para pues presentar un poco lo que ha sido el programa Interreg SUDOE 2014-2020, programa en el marco del cual se ha desarrollado el proyecto CIRRURAL. Pues quiero agradecer la invitación del partenariado del proyecto y sobre todo a la Agencia EFE en organizar este evento. Pues nos reunimos hoy para cerrar el proyecto CIRRURAL que ha empezado en abril de 2018. El proyecto fue cofinanciado por el Interreg SUDOE, que es uno de los 15 programas de cooperación transnacional de la Unión Europea. El programa Interreg SUDOE cubre el conjunto de la Europa suroccidental, es decir, todo el territorio español, excepto las Islas Canarias, todo Portugal continental, las 3 regiones del sudoeste francés, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie y Auvergne, también el territorio del Principado de Asturias como país tercero y antes del Brexit contábamos también con la presencia de Gibraltar para el Reino Unido. ¿Qué se puede hacer dentro de este territorio? Pues las entidades públicas y privadas pueden, respondiendo a convocatorias de proyecto, proponer soluciones de proyectos para abordar retos conjuntos en materia de innovación, de apoyo a las pymes, de eficiencia energética en los edificios públicos o la prevención y gestión de riesgos y la preservación y valorización del patrimonio natural y cultural. Como se ha dicho y como ya les indiqué, pues el programa Interreg SUDOE está cofinanciado por el fondo FEDER. Para el periodo 2014-2020 contamos con un presupuesto de 106 millones de euros de FEDER, con un presupuesto total del programa de 141 millones. Es decir, que el FEDER corresponde al 75% de la financiación global del programa y el 25% pues corresponde a las contrapartidas nacionales que aportan todos los socios de los proyectos aprobados para ejecutar su proyecto. Pues, como decía antes, las entidades públicas y privadas se presentan en candidaturas de proyectos que pueden presentar cuando se abren convocatorias. En el marco del SUDOE 14-20 hemos abierto 4 convocatorias en las que se presentaron 1.148 candidaturas y solo 95 candidaturas fueron aprobadas. Eso les da un margen de amplitud, un poco del nivel de exigencia y de excelencia de las candidaturas que se han seleccionado. Pues CIRRURAL es uno de los 21 proyectos que se ha aprobado en el marco del Eje 5 de preservación del patrimonio natural y cultural. No voy a entrar en los detalles de lo que ha hecho CIRRURAL porque es el objetivo del seminario de hoy, pero a mí me gusta siempre también hablar de los proyectos similares que se han cofinanciado en el marco del programa. Algunos ya están terminados o a punto de terminar como CIRRURAL, pero algunos acaban de empezar. Así que, bueno, les voy a dar un poco alguna idea de esos proyectos para que, bueno, vayan a ver un poco lo que están desarrollando, por qué les puede ser útil dentro de la temática que han trabajado en CIRRURAL. Primero tenemos el proyecto TWIST. El proyecto TWIST pues acaba de tener una prórroga y va a terminar a lo largo de este año, entonces tienen previsto hacer un seminario final entre noviembre y diciembre, así que les animo a estar atentos un poco de la información porque les puede interesar saber lo que han hecho para intentar encontrar sinergias con ellos. Entonces, proyecto TWIST, su objetivo ha sido desarrollar un modelo abierto de innovación en la gestión de las aguas residuales.
respetando la Directiva Marco sobre el agua y promoviendo un modelo de economía circular. Twist ha creado 3 Living Labs donde se desarrollan procesos experimentales y soluciones innovadoras para la gestión de aguas residuales. Entonces, el Living Lab español ha desarrollado tratamiento y reutilización de las aguas residuales. El Living Lab francés, el tratamiento de aguas residuales y gestión de infraestructuras. Y el Living Lab portugués ha trabajado sobre la reutilización de aguas residuales y recuperación de recursos, aguas, nutrientes y energía. Tenemos también otro proyecto que les puede interesar. Este proyecto ha acabado, es el proyecto Innoveco, que era un proyecto más de investigación y transferencia de tecnología. Ellos han trabajado para responder a la Directiva Marco de la Comisión Europea sobre el seguimiento de los contaminantes prioritarios. Han trabajado en sustancias expulsadas a las aguas residuales de las residencias de personas mayores en el sudoeste de Europa. Entonces, ¿qué han hecho en este proyecto? A través de un proyecto piloto sobre tecnologías innovadoras para el tratamiento y la vigilancia de los residuos de medicina, han tenido en cuenta las dimensiones ambientales, sociológicas y económicas. Tenemos también un proyecto que ha acabado, Wet Wine, que él ha trabajado sobre el medio ambiente ligado a la producción vitícola y se basa en los controles de efluentes ligados a la producción. Entonces, este proyecto también, a través de un piloto, ha desarrollado una serie de buenas prácticas y soluciones innovadoras que también les animo a ver en la página web del programa un poco todo lo que ha realizado. Han desarrollado herramientas que están a disposición de cualquier entidad que esté interesada, así que pueden tener acceso a ello para desarrollar y seguir desarrollando las actividades que han implementado en Sijogal y, por qué no, tener sinergias para ejemplos futuros. Esos son un poco la idea general del programa SUDOE y de los proyectos que se han desarrollado en este marco. Muchas gracias, Isabel. El programa Interreg SUDOE, como estabas contando, ha finalizado ya su vigencia, que comprendía de 2014 a 2020 y sucedía a 2 generaciones anteriores, el SUDOE 2000-2006 y el SUDOE 2007-2013. ¿Habrá un cuarto SUDOE? ¿En qué estará centrado? ¿Qué proyectos podrán entrar en la financiación? Sí, efectivamente, eso es una muy buena noticia. Habrá un programa 2021-2027. Y desde el inicio de este año, los Estados miembros, la Autoridad de Gestión y la Secretaría Conjunta hemos empezado a trabajar en la preparación del nuevo programa. Entonces, tienen algo de información en la página web. Lo que estamos haciendo ahora es, hemos acabado un análisis territorial donde hemos identificado los principales retos a los que va a tener que responder el programa SUDOE 21-27 y próximamente les daremos más información sobre las temáticas sobre las cuales se va a poder cooperar en el programa y también información sobre el calendario, etcétera. Pero tienen que pensar que antes del 2022 no va a haber nueva convocatoria, entonces tienen tiempo todavía de ver un poco lo que se ha hecho en otros proyectos para ver sinergias e empezar a tratar esas cuestiones para futuras convocatorias. Estaremos entonces pendientes de toda la información sobre el próximo SUDOE. Muchísimas gracias, Isabel. Muy buenos días. Vosotros y que tengáis un buen evento y mucho éxito y enhorabuena por los resultados del proyecto. A todo el personal. El agua es el recurso que garantiza la vida y en su disponibilidad, en cantidad y calidad, es imprescindible para que la sociedad progrese y lo haga de manera sostenible. El hombre ha necesitado el agua para su consumo, para la industria o para la producción de energía a lo largo de la historia, utilizándola tras su uso como vehículo para deshacerse de sus desechos, lo que se conoce como aguas residuales. La evidencia más antigua de saneamiento urbano data del año 2600 a.C. en los antiguos núcleos de población del Valle del Indo. Fueron los romanos los que introdujeron el primer desarrollo avanzado del saneamiento y no fue hasta el siglo XVII, finales del siglo XVII, cuando se recupera la costumbre de contar con desagües en las ciudades. Durante la Edad Media, nada de nada. En las primeras décadas del siglo XX se comenzaron a construir las primeras instalaciones de depuración de las aguas residuales aquí en España,
tenemos aún se conservan los planos de la construcción en el año 1928 de las depuradoras de Don Benito y de La China, en Madrid. En la actualidad se depura el 80% del agua residual que producen los núcleos de población y sus industrias, pero esta depuración es muy diferente en las grandes plantas en comparación con la que se lleva a cabo en los pequeños núcleos rurales. Esta diferencia fue lo que llevó a poner en marcha CIRRURAL, un proyecto del que ahora conocemos algo más. La gestión del agua residual en las zonas rurales difiere de la que se lleva a cabo en las grandes estaciones depuradoras de los núcleos urbanos más poblados. En las zonas rurales estos centros de gestión están mucho más fragmentados y su tamaño es mucho menor, adaptado al caudal que tratan. Esto hace que su nivel de eficiencia no llegue a los parámetros de los grandes centros de gestión, donde se aplican avances tecnológicos que los hacen más eficientes y por consiguiente sostenibles. Buscando esta eficiencia y sostenibilidad nace CIRRURAL, un proyecto que aúna tecnología y cooperación transnacional y que ha contado con la implicación de 9 organismos y centros de investigación. Y pasamos ya a conocer con más detalle el proyecto, que consta de 4 partes. Una primera en la que se centraron en la búsqueda de una solución de control automático, una segunda que estuvo centrada por su parte en el análisis de datos, una tercera que trabajó sobre el tratamiento centralizado mediante una planta piloto y una cuarta que se centró en la búsqueda de una herramienta de optimización. Para explicarnos las ventajas del control automático de esa primera parte, que cambia el modo de operar de las depuradoras, contactamos en directo con Mathieu Espagandió de la Universidad de Toulouse, quien nos va a contar en directo cómo funciona esta herramienta. Buenos días, Mathieu, bonjour. Bonjour à tous. Donc, je vais vous expliquer comment fonctionne le système que nous avons développé. Donc, le procédé sur lequel nous travaillons a été installé sur une station d'épuration dans la région de Toulouse, avec qui nous collaborons depuis plusieurs années. L'objectif de ce système de contrôle est d'améliorer le traitement de l'azote et du phosphore dans les stations d'épuration et d'éviter d'avoir des rejets d'azote et de phosphore dans les milieux récepteurs. L'autre problème qui est derrière ce traitement, c'est le problème de la consommation d'énergie et de la consommation de produits chimiques, en particulier des produits qui permettent de précipiter le phosphore et de traiter le phosphore dans ces stations d'épuration. Donc notre système de contrôle avait 2 ambitions. La première, c'était de contrôler le traitement de l'azote dans le système de traitement biologique d'une station d'épuration en réduisant les consommations d'énergie, en particulier en pilotant l'aération du système de traitement, et en parallèle de gérer de manière optimale l'apport de produits chimiques pour traiter le phosphore, qui peut se faire de 2 manières différentes, soit par l'utilisation du procédé biologique grâce aux micro-organismes qui capturent du phosphore, et puis aussi par cet ajout de produits chimiques qui est un sel de fer, du chlorure ferrique, qu'on utilise dans ces stations d'épuration. Donc notre système de contrôle d'abord est basé sur des mesures, et il a fallu donc travailler sur les mesures que nous collectons en direct sur la station, et un système de récupération de données a été mis en place. Des capteurs nous ont donné les mesures en continu de phosphate, de nitrate, d'ammonium, et également l'aération était contrôlée par la mesure de l'oxygène dissous et du potentiel redox. Notre système de contrôle est basé sur un calcul qui permet de déterminer des points d'inflexion sur les signaux, donc un traitement numérique qui va permettre de détecter comment les micro-organismes et à quel moment est-ce qu'ils traitent l'azote pour la nitrification et la dénitrification. Et les résultats originaux de ce projet, c'est d'avoir relié ces périodes de nitrification et de dénitrification à l'élimination du phosphore et à la capture du phosphore dans ces cycles d'aération et de non-aération. Une fois qu'on a modélisé le procédé, nous avons donc d'abord utilisé un simulateur, nous avons optimisé le système de contrôle. Et ce système de contrôle a permis petit à petit d'adapter les consignes au niveau de l'aération et la consigne au niveau du débit de chlorure ferrique à apporter. Après optimisation, on est arrivé à réduire les consommations d'énergie de 10 à 15%. On a réduit les quantités d'azote dans les rejets, donc la concentration en ammonium en nitrate.
Et surtout, on a adapté le mode d'alimentation en produits chimiques qui ne se fait que sur des périodes très ponctuelles dans la semaine et qui a permis de réduire par 5 à 6 les quantités de produits chimiques nécessaires pour traiter le phosphore. Donc, le bilan est très positif puisque notre système de contrôle permet de réduire l'apport de produits chimiques, de réduire la consommation d'énergie et également d'améliorer le traitement de l'azote et du phosphore sur la station. Ce qui est aussi très important, c'est qu'à la suite de ce traitement, nous avons travaillé sur l'optimisation de notre système de contrôle pour lui permettre aussi de produire des boues desquels le phosphore pourra être recyclé et récupéré pour être valorisé sous forme d'engrais. Et ça, c'est la suite du projet et une partie aussi importante du projet SPAC rural. Voilà comment fonctionne notre procédé de commande. Il est basé sur la mesure de l'oxygène, du potentiel redox, des points d'inflexion, et cela permet d'ajuster les apports de chlorure ferrique et l'aération au sein de ces systèmes d'épuration. Muchas gracias, Mathieu. Muchísimas gracias, merci beaucoup. En esta parte del proyecto también ha trabajado el organismo Aguas do Tejo Atlántico. Conectamos en directo con Ana Pimentel, que nos va a dar más información y nos va a contar los resultados de esta parte del proyecto. O meu nome é Ana Pimentel e sou das Águas do Tejo Atlântico. Nós somos a maior empresa de saneamento de Portugal e somos responsáveis pela gestão do sistema de saneamento da Grande Lisboa e da Zona Oeste, onde garantimos o tratamento das águas residuais urbanas e a descarga das mesmas com qualidade e de forma regular e contínua. O nosso sistema inclui 103 estações de tratamento de águas residuais e à volta de 300 estações elevatórias, servindo uma população a rondar os 2 milhões de habitantes. Uma das nossas estações de tratamento em área rural localiza-se na Charneca de Óbidos, que é uma instalação com nível de tratamento secundário e que trata cerca de 4.000 metros cúbicos por dia. Portanto, a nossa principal participação no projeto Zirco Rural foi o caso de estudo da Charneca, onde pudemos implementar a solução de controle de arejamento desenvolvida pelos parceiros do CEIT. Tendo em conta que a Charneca não tem obrigatoriedade legal de remoção de azoto do afluente, o objetivo do controlador desenvolvido foi garantir a remoção de carbono, mas evitando a ocorrência de nitrificação, ou seja, evitarmos o consumo excessivo de oxigênio no tratamento biológico. Consequentemente, esta solução iria permitir a redução no consumo de energia no arejamento, que é a fase do tratamento com maior peso energético. Em termos práticos, isto traduziu-se em 2 tipos de controlador. Um controlo da remoção de lamas em excesso da vala de oxidação e um controlo da quantidade de ar fornecida pelos compressores. Além do controlador, foi também desenvolvida pela CEIT uma unidade de medição móvel que teria um pequeno tanque com as sondas de medição instaladas lá dentro, nomeadamente a medição de sólidos suspensos totais, nitratos, azoto amoniacal, oxigênio dissolvido, potencial redox, temperatura e pH. E conseguiríamos recolher o licor misto de 3 pontos específicos e diferentes da vala de oxidação para ser analisado dentro deste tanque integrado. Infelizmente, tivemos alguns problemas na implementação desta unidade na nossa etar e, como tal, decidimos introduzir as sondas de medição diretamente na vala e apenas analisar um ponto específico na vala de oxidação. Em relação à solução de controle, primeiro testámos e validámos o controlador de remoção de lamas do tratamento biológico, que se provou eficaz em manter a quantidade de sólidos necessária na vala de oxidação. Antes, com o funcionamento normal da etar, o controle das lamas a extrair era feito manualmente e através de cálculos diários, o que implicava sempre algum esforço por parte da operação. Agora, esta solução desenvolvida permitiu-nos ter um controle automático das lamas a extrair e por isso foi e ainda é uma grande ajuda para a nossa operação. De seguida, testámos o controlador do arejamento, mas devido a alguns atrasos e problemas com as sondas de medição, ainda não conseguimos validar integralmente esta solução de controle. No entanto, ainda vamos mantê-lo na etar da Charneca durante mais uns meses, de modo a podermos continuar os testes e podermos validar o controlador. Por fim, posso dizer que a nossa experiência com o controlador desenvolvido foi positiva, na medida em que tivemos a oportunidade de conhecer melhor o comportamento da nossa etar
e conseguimos melhorar uma parte importante do nosso controle operacional. Muchas gracias, Ana, muy obrigada. Y pasamos ahora a la segunda parte del proyecto, en la que se ideó una planta piloto en la que experimentaban cómo llevar a cabo un tratamiento centralizado de los residuos. Veamos un vídeo sobre estos trabajos. El proyecto CIR Rural plantea además un tratamiento centralizado de los fangos urbanos y los residuos agroalimentarios para obtener metano, que tiene lugar mediante un sistema de codigestión anaerobia seca en lugar de la tradicional húmeda que se emplean en las grandes plantas. Los residuos pasan además por un sistema que se encarga de recuperar el fósforo altamente concentrado que proviene del sistema de codigestión. Para probar este novedoso sistema se ha construido una planta piloto que permite experimentar con el tratamiento centralizado. El resultado se traduce en ahorro de energía, costes y mejora y optimización de los procesos con más producción de metano. Conectamos ahora en directo con Badajoz. Desde Promedio, el Consorcio para la Gestión de Servicios Medioambientales de la provincia, se han desarrollado los trabajos para desarrollar y llevar adelante esta fase del proyecto. Buenos días, Alejandro Oreja, de Promedio. Cuéntanos, por favor, la labor que habéis llevado a cabo. Hola, buenos días a todos. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, pues como muchos ya sabéis, la depuración de aguas residuales es un proceso eminentemente biológico en el cual se generan una serie de residuos, entre los que se incluyen pues son los fangos de depuradora. Digamos que toda la parte de tratamiento correspondiente a la línea de aguas, aun obviamente teniendo un enorme grado de mejora y de investigación, sobre todo a nivel energético, digamos que disponemos de la tecnología relativamente resuelta. Para el tema de los fangos, es decir, este residuo que hablábamos anteriormente, la situación es completamente diferente. Por un lado nos encontramos con que cada día son más las toneladas de este residuo que se generan y que la legislación encargada de su gestión pues es cada vez más restrictiva, y por otro que la economía de escala hace que determinadas tecnologías para la estabilización de estos fangos, como puede ser la digestión anaerobia, pues queden relegadas en un segundo plano en pequeñas depuradoras por lo que comentamos, por el tema de la economía de escala. Bueno, pues en este contexto es donde entra en el estudio la planta de codigestión de anaerobia seca que se ha estado trabajando en el proyecto CIR Rural. Y la primera pregunta que surge es ¿qué diferencia hay de esta digestión con respecto a aquellas que se hacen en grandes instalaciones de grandes ciudades? Bueno, pues que esta tecnología, para empezar, trabaja con fangos a la salida de la deshidratación. Es decir, estamos trabajando con fangos con unas sequedades en torno al 20% de materia seca, muy diferente de las concentraciones que se trabajan asiduamente. ¿Qué conseguimos con ello? Pues disminuir enormemente el volumen de reactor necesario para poder llevar a cabo la digestión. Con eso podemos intentar buscar hacer más viable esta economía de escala que hablábamos para las pequeñas depuradoras. Además, en este proyecto, otra cosa que se han valorado y es para darle un empuje a esta digestión anaerobia, es el uso de residuos agroalimentarios. Por ello hemos llevado a cabo un catálogo en el cual hemos analizado las diferentes opciones y hemos determinado su potencial de biometanización, es decir, la capacidad que tienen para generar biometano. Bueno, pues además me resulta muy grato decir que en el estudio hemos visto que en Extremadura la economía circular funciona muy bien, porque estos residuos, parte de ellos además son utilizados para industria agroalimentaria, para industria ganadera, etcétera. O sea que tenemos bastante cerrado el círculo. Aún así, bueno, no ha sido un problema digamos, entre comillas, escasez de ese residuo agroalimentario, ya que hemos visto que el propio fango generado por esas depuradoras pequeñas era suficiente para poder autoabastecer la instalación, para generar biogás suficiente. Por otro lado, pues teníamos también una recuperación de nutrientes en forma de fertilizante. Este quizás ha sido el punto más complicado de todo el proyecto y ha supuesto verdaderamente un cuello de botella en el proceso. ¿Por qué? A ver, veníamos de un fango ya deshidratado, es decir, un fango con una concentración de sólidos muy elevada. Veníamos con un fango en el que se utilizaba un polielectrolito, que es una sustancia que lo que hace es favorecer esa deshidratación. Eso, unido al proceso mecánico que sufre, hace prácticamente imposible llevar a cabo una separación de fases. Pero tras analizar todo esto, pues nos hemos visto una situación en la que hemos analizado, por ejemplo, las materias primas que se necesitan para llevar a cabo esa precipitación química, y vemos que a largo plazo, y más en los últimos tiempos, con todo el tema del COVID sobre todo,
se han encarecido enormemente las materias primas, por lo tanto, incluso puede llegar a ser poco viable económicamente. Y bueno, medioambientalmente también genero mi duda. Pero además tenemos un punto más importante que evaluar, y es que ese fango deshidratado que nosotros hemos obtenido y que hemos digerido, es decir, ese fango digestato que nosotros tenemos, esa materia prima nuestra, es una materia que está muy mineralizada, con un estado bastante homogéneo, bastante diferente a cómo es el fango deshidratado normalmente, es más líquido, por así decirlo, y además es que tiene muy buena capacidad de presencia de nutrientes, es decir, es un fango bastante beneficioso para probablemente aplicar directamente al campo. Y bueno, además tiene parte de materia orgánica que ayudará a esa fijación de nutrientes al campo, al suelo, y que por ende probablemente mejore las condiciones de contaminación difusa que probablemente se dé también en zonas de las masas de agua cercanas por tema de escorrentías, etc. Espero por mi parte que esto sea una parte de estudios del próximo CIR Rural parte 2, o bueno, como queramos llamarlo, porque creo que es una línea muy interesante de investigar. Y bueno, en general creo que ha sido un proyecto con unos resultados a los que le ha faltado algo de tiempo de desarrollo, principalmente motivado por la pandemia. Creo que de agradecer a todos mis compañeros del partenariado, porque hemos hecho un esfuerzo titánico para poder sacar resultados adelante. Creo que a todos nos ha paralizado, pero desde luego los resultados obtenidos creo que arrojan una muy buena línea continuista para seguir trabajando en esta corriente, para seguir trabajando en la digestión anaerobia, para seguir trabajando en poder llevar esa economía de escala que hablaba de grandes poblaciones, poder llevárnosla a pequeñas poblaciones y que resulte viable y que podamos cerrar el círculo y obtener unos residuos cero. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado. Muchísimas gracias, Alejandro. Pues sí, es cierto que la pandemia pilló en mitad del proyecto y que ha sido un reto más para este CIR Rural, con lo cual el mérito es doble para todos los integrantes de este gran proyecto. Pues ahora vamos a pasar a los datos. Los datos son claves en un proceso de revolución tecnológica como el que estamos viviendo actualmente. Ayudan a agilizar, ayudan a mejorar y a hacer rentables los proyectos, pero también les ayudan a ser más sostenibles. Veamos cómo los datos han ayudado en este proyecto. CIRC Rural 4.0 es una aplicación web y móvil que digitaliza las estaciones depuradoras de aguas residuales en el medio rural, probando y mejorando sus funcionalidades en 2 plantas situadas en España y Portugal. CIRC Rural facilita una visión global del sistema completo de plantas y aporta toda la información necesaria sobre sus características, componentes y procesos. Además, elabora un análisis comparativo de los indicadores de funcionamiento. Conecta datos de los equipos instalados, sus incidencias asociadas y tareas de mantenimiento. Así, CIRC Rural contribuye a la detección y resolución de anomalías y a la gestión de operaciones preventivas, registrando todo el ciclo de vida en la gestión de los activos. La economía circular es una pieza clave del proyecto. Es por esto que CIRC Rural registra los productos necesarios para la depuración, los principales residuos generados y la cantidad de productos recuperables. Podemos conocer datos como la cantidad de nitrógeno y fósforo recuperado, el metano resultante o la energía consumida. Con CIRC Rural podrás acceder a una vista esquemática del sistema de EDARS, obteniendo una visión global completa de las plantas depuradoras y toda su información asociada, como sus procesos y componentes, sus características y un análisis comparativo de sus indicadores de funcionamiento. El software de análisis de EDARS te permitirá manejar grandes volúmenes de datos a través de funcionalidades de Big Data e IoT, permitiendo la fácil incorporación de dispositivos de medida físicos o virtuales. Los datos de los equipos instalados se conectan entre sí, así como sus incidencias de funcionamiento asociadas y tareas de mantenimiento. De esta forma, podrás resolver anomalías y gestionar las operaciones preventivas, registrando todo el ciclo de vida en el tratamiento de los activos. Además, podrás contribuir a la gestión circular de las aguas residuales, pudiendo conocer la cantidad de nitrógeno y fósforo recuperado, de metano generado y de energía consumida.
Todas estas funcionalidades están también disponibles en smartphones o tablets, con una app perfectamente optimizada y con características propias ajustadas a tu dispositivo. En cualquiera de los soportes contarás con una estructura funcional, una optimización de la gestión de la información y una visualización selectiva de las funcionalidades según cada perfil de usuario, adaptándose a tus necesidades y acompañándote con una curva de aprendizaje sencilla e intuitiva. Si quieres empezar a trabajar con Circ Rural 4.0, descarga la aplicación o entra en www.circrural.com. Importantísimos los datos. Bien lo saben el Instituto Tecnológico de Galicia, con quien conectamos ahora en directo para hablar con Lucía Garabato. Buenos días. Lucía, cuéntanos en qué ha consistido vuestro trabajo. Buenos días. Bueno, pues la labor de ITG en este proyecto ha consistido principalmente en desarrollar una herramienta software de análisis de información que lo que hace es convertir los datos brutos de estaciones depuradoras de aguas residuales en entornos rurales en visualizaciones interactivas que son fáciles de analizar y de interpretar. Con el objetivo de promover una gestión integrada de este tipo de instalaciones, toda la información está centralizada y es accesible a través de cualquier punto con conexión a Internet. Entonces, se ofrece una visión global sobre una planta o sobre un conjunto de plantas y contribuye a controlar todo el ciclo de vida de la gestión de activos. La solución desarrollada es una aplicación web que dispone también de una versión optimizada para móviles y tablets y que está diseñada para su utilización en campo. Antes de definir las funcionalidades de esta herramienta, se ha llevado a cabo un estudio en el que se ha consultado a expertos del sector del tratamiento de aguas residuales de distintos países sobre las necesidades a satisfacer y los datos que era necesario tener en cuenta en este diseño. Se analizaron más de 100 aportaciones de diferentes agentes involucrados, desde titulares de infraestructura, gestores, operadores, técnicos, además de los propios miembros del consorcio de este proyecto. A partir de aquí, se realizó el diseño del sistema y se organizó funcionalmente en 6 módulos, que son los que se explicaban en el vídeo anterior, uno para el esquema o el resumen del sistema, uno para monitorización en tiempo real, operación y mantenimiento, gestión de incidencias, control de residuos y, por último, compras. Es importante señalar una de las características más importantes que tiene esta herramienta, que es que permite tratar un elevado volumen de datos que es necesario para gestionar este tipo de plantas. Se ha desarrollado un sistema de información que permite analizar todos los datos adquiridos de una forma muy sencilla y visual y que da soporte al proceso de toma de decisiones. Lo que hace el sistema es recoger datos de fuentes diversas, como pueden ser pues, sensores que están instalados en la propia planta, que están midiendo en tiempo real y que envían los valores medidos, o datos de laboratorio o otras fuentes externas, como puede ser la predicción meteorológica. Y este análisis conjunto ofrece la posibilidad, digamos, de desplegar el concepto de economía circular en entornos rurales, en pequeños y medianos municipios también. Con este software de análisis se pueden obtener pues, gráficos de manera sencilla o realizar un análisis comparativo de los indicadores de funcionamiento a través de cuadros de mando que son personalizables. En definitiva, que podemos conocer como el estado de una planta o de un conjunto de plantas en tiempo real o bien analizar la evolución histórica de estas instalaciones. Una vez que teníamos el software desarrollado, se ha implementado en 2 escenarios piloto. Una planta en España, concretamente en Badajoz, en Fregenal de la Sierra, y otra en Portugal, en Charneca de Óbidos. En estos momentos estamos recibiendo información cada 30 minutos de más de 115 variables en el caso de Fregenal y de más de 20 variables en el caso de Charneca de Óbidos. La existencia de tecnologías Big Data e IoT resulta especialmente interesante en estos entornos rurales donde puede haber dispersión entre las plantas depuradoras y es importante disponer de toda la información en un único punto y que sea accesible de forma remota.
Por último, mencionar que esta herramienta está diseñada pensando en los diferentes roles en función de la relación que cada usuario tenga con la explotación de las plantas depuradoras. Desde un operario que puede colaborar introduciendo datos en la plataforma hasta una persona que supervise varias plantas que pueden pertenecer a un mismo sistema de explotación o el propio titular de la infraestructura. Muchísimas gracias, Lucía. Llegamos a la última parte de este foro. Tenemos con nosotros a Jon Irizar, quien ha sido el coordinador del proyecto CIRrural y que pertenece al Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Guipúzcoa, CEIT. Buenos días, Jon. Buenos días. Hemos repasado a lo largo del foro y hemos desarrollado las partes principales del proyecto CIRrural, y en su planteamiento original se apelaba a objetivos ligados a la eficiencia de energía y de recuperación de materiales, de utilización de las tecnologías, como hemos visto, y de la cooperación también entre regiones. ¿Se han cumplido estos objetivos? Pues a ver, empezando por la parte de eficiencia, te diría que con el control inteligente lo que hemos hecho es reducir sustancialmente el consumo de aire. Hay que tener en cuenta que en las pequeñas depuradoras el consumo de aire es la mayor parte del consumo energético que tiene lugar en la depuradora. Los datos que yo tengo de la depuradora de Charneca, que es en la que he estado trabajando antes de la activación de los controladores, la aireación estaba funcionando entre 9 y 10 horas al día, y ahora con los controladores estamos reduciendo hasta 8 horas al día y esperamos incluso bajarlo en los próximos meses. En la parte de recuperación de recursos, también en la edad de Charneca, que es donde tengo más datos, estamos consiguiendo recuperar el 75% del fósforo. Y en la parte de cooperación, pues bueno, yo creo que hemos conseguido formar un consorcio bastante complementario con gente más del ámbito práctico, como las entidades del agua, y gente más teórica, que a veces nos cuesta aterrizar en el mundo de la practicidad. Y bueno, y sí que quiero aprovechar tu pregunta para hablar de dos socios que no están en este foro, que son ZEX y la Universidad Nova de Lisboa, que bueno, han tenido un papel quizás más secundario, pero no por ello menos importante. Muy bien. Te preguntaba antes por el tema de la economía circular. También era uno de los ejes de CIRrural. ¿Por qué es tan importante en la gestión de las aguas residuales? ¿Estamos en un ámbito en el que todavía queda camino de mejora? Pues bueno, a ver, para responderte a esta pregunta igual me voy a apoyar en datos de Naciones Unidas y de Eurostat. Si fuéramos capaces de recuperar todo el nitrógeno, el fósforo y el potasio contenido en las aguas residuales de todo el mundo, cada año seríamos capaces de extraer 15 millones de toneladas de nitrógeno, en torno a 6 millones de toneladas de potasio y 3 millones de toneladas de fósforo. Si estos nutrientes se utilizaran para la producción de fertilizantes, sería el 15% del consumo mundial de estos nutrientes en la producción de fertilizantes. En la parte de energía, si fuéramos capaces de recuperar de la materia orgánica biodegradable convertirla en biogás, seríamos capaces de abastecer 150 millones de viviendas en todo el mundo. Entonces, esto da una idea un poco de por qué los tiros están yendo hacia la recuperación de recursos en las depuradoras o en la depuración. Respecto a los pasos a dar, pues hay mucho recorrido todavía. Es decir, en la parte de biogás sí que existe tecnología, muchas depuradoras, las grandes depuradoras, convierten la materia orgánica en biogás y en metano, es decir, hay margen de mejora, pero está bastante avanzado. Donde se está trabajando ahora mucho es en la parte de recuperación de fósforo, sobre todo, en la parte de tecnologías de precipitación por estruvita, y ahí es donde ahora se estará trabajando. Muy interesante. Volvemos al proyecto de nuevo CIRrural. ¿Qué parte de estos trabajos que habéis estado desarrollando pueden ahora seguir desarrollándose una vez que el proyecto ha terminado? Pues en la parte de control
de control inteligente, una cosa importante es que no hay dos depuradoras iguales. Todas las depuradoras son diferentes, alguna diferencia tienen. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la solución que hemos desarrollado para en este caso, para la EDAR de Charneca y la EDAR francesa, pues no son totalmente replicables a otras depuradoras, sino que necesitan adaptaciones. Ahí se puede seguir trabajando. Y luego, en la parte de la analítica de datos, bueno, esto Lucía lo sabe mejor, pero también la parte de explotar los datos a través de pues, métodos de inteligencia artificial que permitan hacer predicciones de qué es lo que está pasando en la depuradora o qué es lo que puede pasar, pues también es un campo en el que en el mundo de la analítica de datos se está trabajando y que aquí también pues, tiene mucho sentido. ¿Hay alguna institución o organismo que se haya puesto en contacto con vosotros interesándose por esos resultados y sus posibles aplicaciones? Bueno, nosotros, lo ha dicho Alejandro, ¿no?, que el tema de la pandemia pues, nos ha condicionado bastante porque nosotros en el último año teníamos previsto pues, asistir a ferias y participar en jornadas técnicas donde dar visibilidad a estos desarrollos y poder contactar con empresas, cosa que no hemos podido hacer. En cualquier caso, nuestra prioridad en el caso de CEIT y entiendo que también en el caso de ITG o en el caso de INSA, de la Universidad Francesa, que son los que hemos desarrollado los productos. En el caso del CEIT nosotros estamos interesados sobre todo en aguas de Tajo Atlántico, intentar replicar lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo en la EDAR de Charneca en muchas de sus depuradoras. Es nuestro mayor interés, porque al final hay muchísimas depuradoras pequeñas y el objetivo al final es instalarlas en la máxima cantidad de depuradoras posible. Pues muchísimas gracias, Jon, y ojalá sea así. Y ahora veamos esos resultados de CIRRUAL ya en plantas en diferentes puntos de España y fuera de España, funcionando y aplicando esos resultados del trabajo que habéis realizado durante tantos meses. Gracias también por ser el coordinador de este proyecto y dirigir los trabajos, como decíamos antes, en una época tan difícil como la que hemos vivido estos últimos meses con la pandemia. Muchísimas gracias. Gracias también a vosotros, a la agencia AEFE, por la parte de comunicación del proyecto. Muchísimas gracias. Pues sí, como decía Jon, la agencia AEFE ha sido también uno de los participantes de CIRRURAL, con un equipo integrado por redactores, por fotógrafos y por cámaras. De este equipo formaba parte nuestra compañera Cristina Yuste, que falleció el pasado 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, un día del que tantas veces ella escribió. Nos gustaría que este foro final o este cierre de CIRRURAL sirva también de homenaje a nuestra compañera Cristina, una periodista apasionada por la naturaleza y una de las impulsoras de la información sobre la red Natura 2000 de la Unión Europea. Sus compañeros siempre la recordaremos recorriendo la redacción con su inmensa sonrisa y su energía desbordante. Y hemos llegado al final ya de este foro y tenemos un cierre institucional al más alto nivel. Saludamos a la directora de la Comisión Europea en España, María Ángeles Benítez Salas. Buenos días, directora. Gracias por acompañarnos. Bueno, antes de nada, quiero agradecer a los organizadores de este evento el darme la oportunidad de participar de esta manera y mandar un saludo a todos los que han colaborado y han hecho posible este interesantísimo proyecto. Me parece un proyecto estupendo, con resultados tangibles para las comunidades que han sido los protagonistas. Es un proyecto muy cercano a mi corazón también en lo personal y en lo profesional, porque algunos de vosotros sabéis que he trabajado en temas de agricultura, en temas de cadena alimentaria durante algunos años en Bruselas, así que he podido conocer de primera mano a muchas de las personas, ciudadanos, organizaciones que están trabajando incansablemente en este sector y conozco de una manera los problemas a los que tienen que hacer frente y la dedicación
que le ponen a todo lo que hacen, como ha sido el caso en este proyecto. Es un proyecto además muy querido para nosotros porque representa esa cooperación transfronteriza, esa cooperación entre Estados miembros que está en el ADN de la Unión, y vosotros lo habéis hecho posible y lo habéis materializado. Además, el proyecto supone la materialización y la consecución de los objetivos de la Unión Europea en materia de desarrollo sostenible, en materia de hacer más verde toda nuestra economía, en materia de sostenibilidad, economía circular, y es un proyecto que ha permitido a las comunidades locales ver que es posible, que todo el mundo puede poner su grano de arena para estos logros y estos objetivos que son los nuestros. Como dicen aquí en España, como decimos de manera un poco más castiza, pues obras son amores y no buenas razones. Vosotros acabáis de poner las obras y las buenas razones son las que ya todos conocéis. Con esto os quiero dejar mi más cordial saludo en nombre de la institución a la que tengo el placer de representar aquí, y espero seguir viendo los frutos de este trabajo tan intenso y tan estupendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la directora de la Comisión Europea en España, y gracias también a quienes nos han acompañado vía streaming en este foro sobre CIR Rural. Sostenibilidad, economía circular, tecnología, innovación, cooperación han sido las señas de identidad de este proyecto. Son también señas de identidad de Europa y de nuestro país. Estamos seguros de que Europa seguirá apostando por ellas en el próximo Interreg Sudoe. Un saludo para todos.